Existen muchas creencias sobre lo que ocurre durante Semana Santa, especialmente en pueblos donde las tradiciones no solo se respetan, sino que se viven con cierto temor. Se dice que no es buena idea andar en la calle a altas horas, que hay momentos en los que el silencio no es normal, y que algunas cosas que parecen cotidianas simplemente dejan de serlo. Hay quienes aseguran que en estos días no se debe mirar demasiado a ciertas figuras, ni responder a voces que no sabes de dónde vienen, ni seguir caminos que normalmente recorrerías sin pensarlo. No porque pase algo evidente, sino porque hay cosas que, según dicen, no pertenecen del todo a este lado, pero aprovechan estos días para manifestarse. Muchos lo toman como superstición, otros prefieren no comprobarlo, pero lo cierto es que cada año, en estas fechas, siempre hay alguien que asegura haber visto algo que no puede explicar, algo que empezó como una noche cualquiera y terminó convirtiéndose en algo que no ha podido olvidar. El olor a incienso siempre me ha dado calma, pero desde aquella Semana Santa no lo soporto. Hola comunidad, me llamo Daniel, tengo 27 años y crecí en un barrio en Oaxaca, donde las tradiciones religiosas se toman más en serio que cualquier otra cosa. Cada año, durante esas fechas, las calles se transformaban. Imágenes cubiertas, campanas mudas y procesiones que avanzaban en silencio como si algo realmente sagrado o peligroso estuviera ocurriendo. Nunca fui particularmente devoto, pero ese año acepté ayudar como voluntario en la iglesia del barrio, más por costumbre que por fe. Todo comenzó el Jueves Santo. Me asignaron quedarme hasta tarde para cuidar el templo, ya que habría gente entrando y saliendo para rezar. A eso de las 11 de la noche, el movimiento se detuvo. Las últimas velas seguían encendidas y el eco de los rezos aún parecía pegado a las paredes. Me quedé solo. No era la primera vez, así que no me incomodaba, hasta que empecé a notar que el silencio no era normal. Era un silencio pesado, como si algo estuviera conteniendo el aire. Decidí recorrer el lugar antes de cerrar. Las imágenes estaban cubiertas con telas moradas, como dicta la tradición, pero hubo una que me llamó la atención. Una figura de Cristo que normalmente estaba en el altar lateral, esa noche estaba ligeramente descubierta. No era mucho, apenas una esquina de la tela caída, pero dejaba ver parte del rostro. Lo extraño es que yo mismo había ayudado a cubrirla completamente horas antes. Me acerqué para acomodarla, pero cuando estiré la mano, sentí algo raro. No era miedo aún, era más bien una sensación de que no debía tocarla. Aún así, lo hice. En cuanto la tela volvió a su lugar, escuché un golpe seco detrás de mí. Volteé de inmediato. Nada. Pensé que tal vez alguna banca se había movido, pero todo estaba en su sitio. Decidí ignorarlo. Cerré la iglesia y me fui a casa, aunque esa sensación me siguió toda la noche. El Viernes Santo fue peor. Volví por la tarde para ayudar con los preparativos del Vía Crucis. Todo transcurrió normal, hasta que uno de los señores más antiguos del barrio se me acercó y me preguntó si yo había estado en la iglesia la noche anterior. Le dije que sí. Su cara cambió. No me explicó mucho, solo me dijo algo que no se me ha olvidado: hay cosas que no deben quedarse solas estos días, y menos si alguien las mueve. No entendí, pero tampoco pregunté. Esa noche, por alguna razón, me ofrecía quedarme otra vez. No sé por qué lo hice, tal vez orgullo, tal vez curiosidad, o algo peor. Pasaban de las 12 cuando escuché el primer sonido claro. No fue un golpe esta vez, fue un susurro. Venía desde el altar lateral, donde estaba esa figura. Me quedé congelado. Traté de convencerme de que era el viento, pero no había corrientes de aire. Todo estaba cerrado. El susurro se convirtió en algo más definido, como si alguien rezara en voz baja, pero no reconocía las palabras. Me acerqué lentamente. Cada paso que daba, el sonido parecía más claro, pero al mismo tiempo más incorrecto, como si estuviera al revés, como si no fuera un rezo hecho para ser escuchado por humanos. Cuando estuve a unos metros, la tela comenzó a moverse, no como si alguien la empujara, sino como si algo debajo respirara. Retrocedí de inmediato. El susurro se detuvo. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Ahora sabía que no estaba solo. Me fui de ahí sin cerrar siquiera. Al día siguiente, el sábado de Gloria, regresé con otros voluntarios. No dije nada de lo que pasó. Nadie parecía notar algo raro, excepto una cosa: la figura. La tela estaba completamente en el suelo, y la expresión del rostro no era la misma. No sé cómo explicarlo, pero antes era una expresión de sufrimiento tranquilo, de resignación. Ahora parecía otra cosa. Había tensión, como si estuviera conteniendo algo,
como si no fuera una imagen. Ese mismo señor del día anterior se acercó otra vez. Me miró directamente y me dijo, ¿la destapaste? Le dije que no. Me respondió, entonces alguien más la despertó. Esa palabra me heló. Esa noche no hubo nadie dispuesto a quedarse, ni siquiera el padre. La iglesia se cerró temprano, pero a mí no me dejó en paz. Desde mi casa, a varias calles de distancia, comencé a escuchar las campanas. No deberían sonar en sábado de gloria antes de la vigilia, pero ahí estaban, lentas, irregulares. Salí a la calle. No fui el único. Varios vecinos también estaban afuera, confundidos. Algunos pensaban que alguien estaba jugando, pero nadie se acercaba realmente a la iglesia. Yo sí, no sé qué me empujó, pero caminé hasta ahí. La puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta y entré. Todo estaba oscuro, excepto el altar lateral. Había velas encendidas, y la figura ya no estaba en su lugar. Sentí un escalofrío que me recorrió completo. Entonces escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados. Volteé y la vi, no como una imagen, no como algo inerte. Estaba de pie en medio del pasillo, con la tela colgando como si fuera parte de su cuerpo. No tenía clavos, no estaba fija, estaba caminando. No grité, no pude. Mi cuerpo simplemente no reaccionaba. Se detuvo frente a mí, y entonces, por primera vez, entendí los susurros. No eran rezos, eran respuestas, como si algo estuviera contestando a quienes rezaban, pero no era algo bueno. Su rostro se inclinó ligeramente, y aunque no movía los labios, escuché claramente una frase en mi cabeza. No era a él a quien llamaban. No recuerdo cómo salí de ahí, solo sé que desperté al día siguiente, domingo de resurrección, en mi cama, con ropa distinta y las manos llenas de cera seca. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido. La iglesia abrió como si nada. La figura estaba otra vez en su lugar, cubierta, inmóvil, normal, pero yo no volví a entrar. Y desde entonces, cada Semana Santa, cuando las imágenes se cubren y el silencio vuelve, cierro puertas, ventanas, y rezo, no por fe, sino por miedo a que algo vuelva a responder. Nunca me ha gustado manejar de noche en carretera, pero durante Semana Santa es peor. Llevo años trabajando como chofer de transporte entre pueblos del centro del país. He recorrido rutas entre San Juan del Río, Tequisquiapan y algunas más alejadas, pero la que me marcó fue un traslado entre Izmiquilpan y Actopan. Es una carretera que de día no tiene nada de especial, pero de noche, y en esas fechas, cambia completamente. Era Viernes Santo. Me asignaron salir tarde porque el cliente lo pidió así. Antes de arrancar, un compañero me dijo medio serio, si ves gente caminando hoy, no te detengas. Me reí, como siempre. Salí cerca de las 10 de la noche. Los primeros kilómetros fueron normales, pero conforme me fui alejando de Izmiquilpan, la carretera empezó a sentirse vacía. No había luces de casas, no había otros coches, ni siquiera animales cruzando. Era un silencio raro, como si todo estuviera contenido en una burbuja. Fue entonces cuando vi gente a unos metros más adelante, caminando por la orilla de la carretera. Pensé que eran personas regresando de alguna procesión, algo típico en Semana Santa en pueblos como esos. Pero al acercarme, noté que no cuadraba. No eran 3, eran 4. Vestían túnicas oscuras, largas, y uno de ellos cargaba algo sobre los hombros. Bajé la velocidad. Cuando pasé junto a ellos, la luz del vehículo alcanzó a iluminar lo que llevaba el de en medio. Era un cuerpo, amarrado, colgando de forma extraña. Y en ese momento, uno levantó la cabeza y me miró. No tenía rostro, no estaba cubierto, simplemente no había nada. Solo una superficie oscura donde debería haber ojos, boca, todo. Sentí que el estómago se me fue al piso. Aceleré sin pensarlo. Dejé atrás ese tramo lo más rápido que pude, tratando de convencerme de que había visto mal. Que era la luz, el cansancio, cualquier cosa. Pero entonces el radio se encendió solo. Yo lo llevaba apagado. Empezó con estática, luego con voces, muchas, como si un grupo de personas estuviera murmurando al mismo tiempo, pero sin formar palabras claras. Lo apagué, se volvió a encender, lo apagué otra vez, y otra vez regresó, hasta que todo se cortó de golpe, y se escuchó una sola voz, clara, cercana. ¿Por qué te detuviste? Apreté el volante con fuerza. No me detuve, respondí, casi en automático, y entonces la voz contestó, pero los viste. El radio murió, el silencio regresó, pero ahora era peor. Sentía como si no estuviera solo. Miré por el retrovisor, y ahí estaban,
sentados atrás, los cuatro. El que cargaba el cuerpo ahora lo tenía recostado sobre el asiento, y pude verlo mejor. No estaba muerto, o al menos no completamente. Tenía marcas en el cuerpo, como si hubiera sido castigado. No quise mirar más. Seguí manejando, con la vista al frente, tratando de ignorarlos. Pero el ambiente dentro del vehículo cambió. El aire se volvió frío. Uno de ellos habló. No movió la boca, ni siquiera tenía, pero la voz llenó todo el espacio. No es tu camino, pero ya entraste. Quise frenar, pero mis pies no respondían. La carretera empezó a verse distinta. Yo conocía perfectamente ese tramo rumbo a Actopan, pero ya no lo reconocía. Era más angosto, sin señalamientos, como si hubiera tomado un desvío que no existía. El cuerpo comenzó a moverse, espasmos cortos, bruscos, y luego un sonido, como un intento de respirar. Ahí ya no aguanté, frené de golpe. El vehículo se detuvo en seco en medio de la nada. Todo quedó en silencio. Respiré agitado, sin atreverme a voltear, pero lo hice. No había nadie. Los asientos estaban vacíos. El cuerpo, nada. Bajé del vehículo. La carretera tampoco era la misma. No había rastro del camino por el que venía desde Izmiquilpan. Solo una recta oscura, interminable. Y entonces los vi otra vez, a lo lejos, caminando, los cuatro, como al inicio, como si nunca se hubieran subido. Regresé al vehículo y manejé sin detenerme hasta encontrar luces. Tardé horas en llegar a Actopan. Cuando por fin lo hice, un anciano que estaba afuera del lugar donde entregaría me miró fijamente y me dijo: esa carretera no es para andar en Viernes Santo, y menos a esta hora, ahí pasan los que no llegaron a la cruz correcta. No respondí, no hacía falta. Desde aquel momento, evito manejar en Semana Santa. Y no es por tradición, es porque ahora sé que hay caminos, especialmente entre pueblos como esos, donde no todo lo que camina, pertenece a este lado. A mi abuela no le gustaba que la visitaran en Semana Santa, nunca lo dijo directamente, pero cada año encontraba la forma de evitar que fuéramos, y cuando no podía, cambiaba por completo la dinámica de la casa, como si hubiera reglas que no necesitaban explicarse pero que todos debíamos seguir, aunque nadie las entendiera del todo. Yo tenía 19 cuando decidí ir de todos modos. La casa está en Atlisco, en una calle sin pavimentar. Por las noches casi no se escucha nada, ni perros, ni música, ni gente pasando. Llegué el Jueves Santo por la tarde, y desde que entré noté algo extraño. Las imágenes religiosas estaban cubiertas con telas oscuras, no solo las grandes, sino todas, incluso las más pequeñas que siempre estaban sobre repisas o colgadas en pasillos. Le pregunté por qué hacía eso, y me respondió sin mirarme: porque hay cosas que no deben ver cuando pasan. No entendí, pero tampoco insistí. Esa noche cenamos temprano. Antes de irnos a dormir, mi abuela fue clara con una cosa: no salir del cuarto después de las 12, no abrir la puerta aunque escuchara algo, y no contestar si alguien me hablaba por mi nombre. Me lo dijo serio, sin tono de broma, como si realmente esperara que le hiciera caso. Obviamente no le creí. Pensé que eran esas ideas antiguas que la gente mayor tiene en estas fechas. Me dormí cerca de las 11, pero no pasó mucho tiempo antes de que despertara. No sé exactamente a qué hora era, pero la casa estaba completamente en silencio, ese tipo de silencio donde incluso tu propia respiración se siente fuera de lugar. Fue entonces cuando escuché algo en el pasillo, pasos lentos, como si alguien caminara sin levantar bien los pies. Pensé que era mi abuela, así que me levanté para abrir la puerta, pero recordé lo que me había dicho. Dudé unos segundos, y en ese momento, alguien habló. Era su voz. Daniel, abre, soy yo. Se me hizo raro que usara ese tono, más bajo de lo normal. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Abuela, pregunté. No respondió de inmediato. Los pasos se detuvieron justo del otro lado. Luego volvió a hablar, pero esta vez su voz no sonó igual, sonó más lenta y pesada. Abre, me dijo. No lo hice. Me quedé en silencio. Después de unos segundos, los pasos continuaron, alejándose por el pasillo. Pensé que ya había pasado todo, hasta que escuché la puerta de la cocina abrirse, luego otra, y otra, como si alguien estuviera recorriendo toda la casa. No volví a dormir. Me quedé sentado en la cama hasta que empezó a amanecer. A las 7 salí del cuarto. Mi abuela ya estaba en la cocina, como si nada. Le pregunté si había sido ella en la noche. Me miró serio, y solo dijo: no salí de mi cuarto. No insistí, pero algo no cuadraba.
Ese Viernes Santo fue peor. Durante el día todo parecía normal, pero mi abuela estaba más callada de lo habitual. No encendió la televisión, no puso música, nada. Solo se dedicó a rezar en voz baja en la sala, frente a las imágenes cubiertas. A veces parecía que no estaba rezando, sino respondiendo. Esa noche me dijo lo mismo antes de dormir, pero agregó algo más. Si escuchas que alguien reza, no escuches completo. Eso sí me dejó pensando. Me acosté más inquieto que la noche anterior. Pasó el tiempo, no sé cuánto, hasta que empecé a escuchar el murmullo. Venía de la sala. Era un rezo, pero no como los que conocía. No seguía un ritmo claro, no reconocía palabras completas, pero había una cadencia, como si varias voces estuvieran diciendo lo mismo al mismo tiempo, muy bajo, casi como un suspiro constante. Me acerqué a la puerta, sin abrirla, solo escuchando. Y entonces, entre todo ese murmullo, distinguí algo claro, mi nombre, no una vez, varias, susurrado entre el resto, como si lo insertaran dentro del rezo. Me alejé de inmediato, sentí como se me erizaba la piel, regresé a la cama, pero el sonido no se detuvo. De hecho, empezó a acercarse. Ya no parecía venir de la sala, sino del pasillo. Los pasos volvieron, esta vez más rápidos, más urgentes, y de pronto, algo golpeó la puerta, no fuerte, pero sí insistente, 3 veces, luego silencio, y después, la voz. No la de mi abuela, no la de nadie que conociera. Era más grave, más áspera. Ya escuchaste suficiente. Me quedé completamente inmóvil. No respondí, no respiré profundo, nada, solo esperé. El silencio regresó poco a poco, como si algo se hubiera retirado. Pero antes de que todo quedara en calma, escuché algo más. Un sonido húmedo, como si alguien apoyara la cara o las manos contra la puerta, arrastrándolas lentamente hacia abajo. No dormí nada esa noche. Cuando amaneció, salí del cuarto. La casa olía diferente, como a cera derretida, pero también a algo más viejo. Fui al pasillo. En la puerta había marcas. No eran rasguños exactamente, eran huellas, como de manos, pero más largas, más delgadas de lo normal. Bajaban desde la altura del rostro hasta casi el piso. Fui a la sala. Las telas que cubrían las imágenes estaban en el suelo, todas. Mi abuela estaba de pie frente a ellas, con la espalda hacia mí. Le pregunté qué había pasado. No respondió. Se quedó quieta unos segundos, y luego dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. Anoche no tocaron, anoche entraron. Ese mismo día me fui. No me despedí como siempre, solo tomé mis cosas y salí de la casa. Mientras caminaba por la calle, volteé una última vez hacia la ventana de la sala, y la vi, no a mi abuela, sino a algo detrás de ella. Una silueta más alta, pegada a su espalda, como si estuviera de pie justo detrás o encima. No volví en Semana Santa, ni pienso hacerlo, porque entendí algo que ella nunca explicó del todo. Hay días en los que la casa no es solo una casa, es un lugar donde algo más también espera a que caiga la noche. No todo lo que se dice sobre Semana Santa viene de la imaginación. Muchas de esas advertencias se repiten porque alguien, en algún momento, tuvo que vivir algo que no pudo explicar y decidió no volver a ignorarlo. Los días pasan, la rutina regresa y todo parece volver a la normalidad. Pero hay quienes saben que no es tan simple, que hay momentos en los que ciertas cosas se sienten diferentes, más presentes, más cercanas. Puede que nunca te pase nada, puede que todo quede como una historia más que escuchaste por curiosidad, pero también puede que algún día te encuentres en el lugar equivocado, en el momento en que el silencio no se siente normal, y ahí es donde recuerdas todo esto. Y cuando eso pase, lo mejor no es entenderlo, es no involucrarte.